Biografía de Albert Einstein. Biografía 15x60. 370 Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 207, preparado por Patricio Barros. También respondió a un anuncio en el que se pedía un profesor de matemáticas y geometría descriptiva en una escuela de secundaria de Zurich, y señaló en su solicitud que también estaría dispuesto a enseñar física. Finalmente decidió acompañar dicha solicitud de todos los artículos que había escrito hasta entonces, incluido el referente a la teoría de la relatividad especial. Hubo 21 aspirantes, y Einstein ni siquiera llegó a estar entre los 3 finalistas. 371. Así pues, Einstein finalmente decidió tragarse su orgullo y escribir una tesis a fin de poder convertirse en privadocente en Berna. Como él mismo le escribió a la persona que le avalaría en dicha institución. La conversación que mantuve con usted en la biblioteca municipal, así como el consejo de varios amigos, me han inducido a modificar mi decisión por segunda vez y probar suerte después de todo con una habilitación en la Universidad de Berna. 372. El artículo que envió, una ampliación de su revolucionario trabajo sobre los cuantos de luz, fue prontamente aceptado, y a finales de febrero de 1908 se convirtió en privadocente. Finalmente había escalado los muros, o al menos la muralla exterior, de la academia. Pero su puesto no estaba lo bastante bien pagado ni era lo bastante importante como para permitirle renunciar a su empleo en la oficina de patentes, de modo que sus clases en la Universidad de Berna se convirtieron para Einstein simplemente en una tarea más. Su tema para el verano de 1908 fue la teoría del calor, impartido los martes y sábados a las 7 de la mañana, e inicialmente atrajo solo a 3 asistentes. Michele Beso y otros 2 compañeros que trabajaban en correos. En el curso de invierno pasó a la teoría de la radiación, donde a sus 3 colaboradores vino a unírseles un verdadero estudiante llamado Max Stern. En el verano de 1909 Stern fue el único asistente, y Einstein canceló sus clases. Mientras tanto, había empezado a adoptar su aspecto de profesor. Tanto sus cabellos como su ropa serían víctimas de la tendencia de la naturaleza hacia la aleatoriedad. 373 Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 208, preparado por Patricio Barros. Alfred Kleiner, el profesor de física de la Universidad de Zurich que ayudó a Einstein a obtener su doctorado, le había animado a conseguir el puesto de privadocente. 374. Pero también había realizado un prolongado esfuerzo, que había dado sus frutos en 1908, para convencer a las autoridades docentes de Zurich de que incrementaran el nivel de su universidad creando un nuevo puesto relacionado con la física teórica. No se trataba de una cátedra propiamente dicha, sino más bien de una especie de cátedra adjunta, subordinada al propio Kleiner. Era obviamente un puesto a la medida de Einstein. Pero había un obstáculo. Kleiner tenía a otro candidato en mente, su asistente Friedrich Adler, un pálido y apasionado activista político que había hecho amistad con Einstein cuando ambos estudiaban en el Politécnico. Adler, hijo del líder del Partido Socialdemócrata austríaco, sentía más inclinación hacia la filosofía política que hacia la física teórica. De modo que una mañana de junio de 1908 se fue a ver a Kleiner, y ambos concluyeron que Adler no resultaba tan apto para el puesto como Einstein. En una carta dirigida a su padre, Adler relataba aquella conversación y decía que Einstein no sabía relacionarse con la gente y que había sido tratado por los profesores del Politécnico con absoluto desprecio. Pero también añadía que Einstein merecía el puesto debido a su genio, y que probablemente lo obtendría. Tienen mala conciencia por el modo en que le han tratado anteriormente. No solo aquí, sino también en Alemania se considera un escándalo que un hombre como él tenga que sentarse en la oficina de patentes. 375 Adler se aseguraba de que las autoridades de Zurich, y, por ende, todo el mundo, supieran que él optaba por ceder el paso oficialmente a su amigo. Si es posible conseguir a un hombre como Einstein para nuestra universidad, sería absurdo nombrarme a mí, escribía. Con ello venía a resolver las posibles implicaciones políticas para el concejal de educación, que era un militante socialdemócrata. Ernst habría preferido a Adler, dado Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 209, preparado por Patricio Barros que era miembro del partido igual que él, le explicaría a Einstein a Michele Beso. Pero las declaraciones de Adler sobre sí mismo y sobre mí lo hicieron imposible.
376 Así pues, a finales de junio de 1908 Kleiner viajó de Zúrich a Berna para asistir a una de las clases de Einstein como privadocente y, en palabras del propio Einstein, tantear a la bestia. Por desgracia, no fue aquel un gran espectáculo. No di una clase especialmente maravillosa, se lamentaría a un amigo, debido en parte a que no iba bien preparado, y en parte a que el hecho de ser investigado me puso un poco nervioso. Kleiner se sentó a escuchar con el ceño fruncido, y tras la clase informó a Einstein de que su estilo de enseñanza no era lo bastante bueno como para hacerle acreedor al puesto docente. Einstein afirmó tranquilamente que él consideraba aquel puesto completamente innecesario. 377 Kleiner regresó a Zúrich e informó de que Einstein sostiene monólogos y de que estaba muy lejos de ser profesor. Eso parecía poner fin a sus posibilidades. ¿Cómo informaría Adler a su poderoso padre? La situación, pues, ha cambiado, y el asunto Einstein se ha cerrado. Por su parte, Einstein fingía optimismo. El asunto del puesto de profesor universitario se ha venido abajo, pero ya me parece bien, le escribiría a un amigo. Ya hay bastantes profesores sin mí. 378 En realidad Einstein estaba molesto, y aún se molestó más cuando se enteró de que las críticas de Kleiner a sus capacidades docentes circulaban por todas partes, incluso en Alemania. De modo que escribió a Kleiner, reprochándole airadamente que difundiera rumores poco favorables sobre mí. Ya le estaba resultando bastante difícil encontrar un puesto académico adecuado, y ahora las declaraciones de Kleiner lo harían imposible. Pero las críticas de Kleiner no carecían de fundamento. Einstein jamás fue un gran profesor, y sus clases tendieron a juzgarse desorganizadas hasta que su celebridad vino a asegurar que cualquier tropezón que daba se convirtiera en una encantadora anécdota. A pesar de ello, Kleiner se ablandó, y le dijo que Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 210 preparado por Patricio Barros estaría encantado de ayudarle a conseguir el puesto en Zúrich con tal de que pudiera mostrar cierta capacidad docente. Einstein respondió sugiriendo que podía desplazarse a Zúrich para dar allí una conferencia con todas las de la ley, y presumiblemente bien preparada, ante la Sociedad de Física de la ciudad, cosa que hizo en febrero de 1909. Tuve suerte, diría Einstein poco después. Contrariamente a mi costumbre, en esa ocasión di bien la clase. 379 Cuando, después de eso, fue a visitar a Kleiner, este le insinuó que no tardaría en recibir una oferta de trabajo. Unos días después de que Einstein regresara de Berna, Kleiner hizo llegar su recomendación oficial al cuerpo docente de la Universidad de Zúrich. Einstein se cuenta entre los físicos teóricos más importantes y se le ha reconocido como tal desde su trabajo sobre el principio de relatividad, escribía. En cuanto a las capacidades docentes de Einstein, Kleiner decía, del modo más cortés posible, que sin duda podían mejorar. El Dr. Einstein probará su valía también como profesor, puesto que es demasiado inteligente y demasiado consciente para no estar abierto a los consejos en caso necesario. 380 Estaba, sin embargo, la cuestión de que Einstein fuera judío. Algunos de los miembros del cuerpo docente lo consideraban un potencial problema. Pero Kleiner les aseguró que Einstein no exhibía las desagradables peculiaridades supuestamente asociadas a los judíos. Su conclusión constituye una reveladora visión tanto del antisemitismo de la época como de los intentos de superarlo. Las expresiones de nuestro colega Kleiner, basadas en varios años de contacto personal, han resultado tanto más valiosas para el comité, así como para el cuerpo docente en su conjunto, cuanto que Herr Dr. Einstein es un israelita, y dado precisamente que a los israelitas, entre los académicos, se les atribuyen, en numerosos casos no del todo sin fundamento, toda clase de desagradables peculiaridades de carácter, como la indiscreción, la Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 211 preparado por Patricio Barros Insolencia, y una mentalidad de tenderos en la percepción de habría que decir, no obstante, que también entre los israelitas existen hombres que no exhiben ni rastro de esas desagradables cualidades, y que, en consecuencia, no resulta adecuado descalificar a un hombre solo porque da la casualidad de que es judío. De hecho, en ocasiones uno encuentra a gente también entre los académicos no judíos que, en lo que se refiere a la percepción comercial y la utilización de su profesión académica, desarrollan cualidades que normalmente se consideran específicamente judías. En consecuencia, ni el comité ni el cuerpo docente en su conjunto han considerado compatible con su dignidad adoptar el antisemitismo como política.
381 La votación secreta del cuerpo docente, celebrada a finales de marzo de 1909, dio el resultado de 10 votos a favor y una abstención. Así pues, se ofreció a Einstein su primer puesto de profesor universitario 4 años después de que hubiera revolucionado la física. Por desgracia, el salario propuesto era inferior al que cobraba en la oficina de patentes, de modo que inicialmente declinó la oferta. Al final, sin embargo, las autoridades de Zurich aumentaron la cifra, y Einstein aceptó. Ahora también yo soy un miembro oficial del gremio de putas, le diría exultante a un colega. 382 Una de las personas que leyeron la noticia del nombramiento de Einstein en el periódico fue una ama de casa de Basilea llamada Anna Meyer-Schmidt 10 años antes, cuando era una muchacha soltera de 17 años, ambos se habían conocido durante una de las vacaciones que pasara Einstein con su madre en el Hotel Paradise. A él la mayoría de los huéspedes le habían parecido unos palurdos, pero a Anna le había cogido cariño, e incluso había escrito un poema en el álbum de ella. ¿Qué debería escribirle aquí? Podría pensar en muchas cosas incluido un beso en su pequeña boquita si eso le enfada no se ponga a llorar el mejor castigo es darme uno a mí también. Y firmaba. Su pícaro amigo. 383 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 212 Preparado por Patricio Barros en respuesta a una postal de felicitación de ella, Einstein le escribió una misiva cortés y un tanto sugerente. Sin duda guardo el recuerdo de las hermosas semanas que tuve la oportunidad de pasar junto a usted en el Paradise con más cariño que usted misma, le escribía. Así que ahora me he convertido en un profesor tan importante que hasta los periódicos mencionan mi nombre. Pero sigo siendo un tipo sencillo. Luego le decía que se había casado con su compañera de estudios Mileva Marik, pero también le daba la dirección de su despacho. Si alguna vez pasa usted por Zurich y dispone de tiempo, vaya a verme allí. Será un gran placer para mí. 384 Pretendiera o no Einstein que su respuesta oscilara de manera imprecisa entre la inocencia y la insinuación, al parecer la mirada de Anna se decantó por la segunda posibilidad. De modo que le escribió una carta de respuesta, que interceptó Marik. Presa de celos, esta le escribió a su vez otra carta al marido de Anna, donde afirmaba, probablemente confundiendo su visión con la verdad, que Einstein se había sentido ofendido por la inapropiada carta de Anna y su descarado intento de reavivar su antigua relación. Para calmar las cosas, Einstein tuvo que acabar pidiendo excusas al marido de Anna. Lamento mucho haberle causado aflicción por mi descuidado comportamiento, escribió. Respondí a la carta de felicitación que su esposa me envió con ocasión de mi nombramiento demasiado efusivamente, y debido a ello reavivé el antiguo afecto que sentíamos el uno por el otro. Lo cual, sin embargo, no se hizo con intenciones impuras. El comportamiento de su esposa, por la que siento el mayor respeto, fue del todo honorable. Fue un error por parte de mi esposa, y excusable únicamente por sus extremados celos, el haberse comportado, sin mi conocimiento, de la forma en que lo hizo. Aunque el incidente en sí mismo no tuvo consecuencias, sí marcó un punto de inflexión en la relación de Einstein con Marie. Sus amenazadores celos la volvían más sombría a los ojos de él. Varias décadas después, irritado Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 213 Preparado por Patricio Barros todavía por el comportamiento de Marie, Einstein escribiría a la hija de Anna asegurándole, con brutal franqueza, que los celos de su esposa habían constituido un rasgo patológico típico de una mujer de tan insólita fealdad. 385 Marie poseía ciertamente una vena celosa. Le molestaban no solo los flirteos de su marido con otras mujeres, sino también los ratos que pasaba en compañía de sus colegas masculinos. Ahora que él se había convertido en profesor, ella era víctima de cierta envidia profesional que resultaba comprensible dada su interrumpida carrera científica. Con toda esa fama, no le queda mucho tiempo para su esposa, le decía a su amiga Helene Savick. Me decías que he de sentir celos de la ciencia. ¿Pero qué se le va a hacer? Uno se queda la perla, y el otro la caja. En particular, a Marie le preocupaba la posibilidad de que la fama de su marido le volviera más frío y más centrado en sí mismo. Estoy muy contenta de su éxito, puesto que realmente se lo merece, escribía en otra carta. Solo espero que la fama no ejerza una influencia perniciosa en su lado humano. 386 En cierto sentido, las inquietudes de Marie resultaban infundadas.
Incluso cuando su fama llegara a crecer exponencialmente, Einstein conservaría su sencillez personal, una actitud carente de toda afectación y al menos cierto barniz de genial humildad. Pero desde un marco de referencia distinto, sí se puede decir que su lado humano fue objeto de transformaciones. En un momento dado, alrededor de 1909, empezó a distanciarse de su esposa. Su resistencia ante cualquier clase de vínculos y cadenas le llevaron a refugiarse cada vez más en su trabajo, al tiempo que adoptaba una actitud de desapego frente a aquel ámbito que él desechaba tildándolo de lo meramente personal. Uno de los últimos días en que trabajó en la oficina de patentes, Einstein recibió un sobre de gran tamaño con una elegante hoja llena de lo que parecía ser caligrafía latina. Dado que parecía tratarse de algo extraño a Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 214 preparado por Patricio Barros impersonal, la tiró a la papelera. En realidad era una invitación para ser una de las personas que iban a recibir un doctorado honorario en la conmemoración de la fundación de la Universidad de Ginebra, que iba a celebrarse en julio de 1909, y las autoridades universitarias finalmente lograron que un amigo de Einstein le persuadiera para que asistiera. Einstein llevó solo un sombrero de paja y un traje informal, con lo que destacó de manera bastante peculiar tanto en la celebración como en la opulenta cena oficial que se celebró aquella noche. Divertido por la situación, se volvió hacia el aristócrata que tenía sentado a su lado y se puso a especular sobre el austero líder de la reforma protestante que había fundado la universidad. ¿Sabe lo que habría hecho Calvino de haber estado aquí? El caballero, algo aturdido, le respondió que no. Einstein añadió: habría erigido una estaca enorme y nos habría hecho quemar a todos por nuestra pecaminosa extravagancia. Como el propio Einstein recordaría posteriormente. El hombre no volvió a dirigirme la palabra. 387 La luz puede ser onda y partícula. También a finales del verano de 1909, Einstein fue invitado a asistir al Congreso Anual del Naturforscher, el preeminente encuentro de los científicos germanoparlantes, que ese año se celebraba en Salzburgo. Los organizadores habían incluido en la agenda tanto la relatividad como la naturaleza cuántica de la luz, y esperaban que Einstein disertara sobre el primero de los temas. Pero en lugar de ello, Einstein decidió que prefería hacer hincapié en lo que él consideraba la cuestión más acuciante. ¿Cómo interpretar la teoría cuántica y reconciliarla con la teoría ondulatoria de la luz que Maxwell había formulado tan elegantemente? Tras su idea más feliz, a finales de 1907, sobre el modo en que la equivalencia entre gravedad y aceleración podía conducir a una generalización de la teoría de la relatividad, Einstein había dejado aparte el Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 215 preparado por Patricio Barros tema para centrarse, en cambio, en lo que él denominaba el problema de la radiación, es decir, la teoría cuántica. Cuanto más reflexionaba sobre esta noción heurística de que la luz estaba hecha de cuantos, o paquetes indivisibles, más le preocupaba la posibilidad de que él y Planck hubieran desencadenado una revolución que pudiera destruir los fundamentos clásicos de la física, especialmente las ecuaciones de Maxwell. He llegado a formarme esta opinión pesimista principalmente como resultado de interminables y vanos intentos de interpretar la constante de Planck de una manera intuitiva, le escribía a un colega, físico como él, a principios de 1908. Incluso dudo seriamente de que sea posible mantener la validez general de las ecuaciones de Maxwell. 388 Al final, su aprecio por las ecuaciones de Maxwell se revelaría bien fundado, puesto que éstas se cuentan entre los pocos elementos de la física teórica que no se verían afectados ni por la revolución relativista ni por la revolución cuántica que Einstein contribuyó a desencadenar. Cuando Einstein, que todavía no era oficialmente profesor universitario, llegó a la conferencia de Salzburgo, en septiembre de 1909, por fin pudo conocer personalmente a Max Planck y a otros gigantes a los que hasta entonces solo había conocido por carta. La tarde del tercer día subió al estrado ante más de un centenar de afamados científicos y pronunció una conferencia que Wolfgang Pauli, que habría de convertirse en pionero de la mecánica cuántica, calificaría posteriormente de uno de los hitos del desarrollo de la física teórica. Einstein empezó explicando que la teoría ondulatoria de la luz ya no resultaba completa. La luz, o cualquier otra clase de radiación, podía contemplarse también como un haz de partículas o paquetes de energía, lo cual, añadió, era algo parecido a lo que había postulado Newton.
La luz posee ciertas propiedades básicas que pueden comprenderse más fácilmente desde la perspectiva de la teoría newtoniana de la emisión que desde la perspectiva de la teoría ondulatoria, declaró. Creo, pues, que la fase Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 216 preparado por Patricio Barros siguiente de la física teórica nos traerá una teoría de la luz que pueda interpretarse como una especie de fusión de las teorías ondulatoria y de emisión de la luz. Combinar la teoría corpuscular con la teoría ondulatoria, advertía, comportaría un profundo cambio. Pero él temía que eso no fuera bueno, ya que podría socavar las certezas y el determinismo inherentes a la física clásica. Por un momento, Einstein había imaginado que tal vez aquel destino pudiera evitarse aceptando la interpretación de Planck, más limitada, de los cuantos, la de que estos eran meramente características del modo en que una superficie emitía y absorbía la radiación antes que un rasgo de la onda luminosa real en su propagación a través del espacio. ¿No sería posible, se preguntaba, conservar al menos las ecuaciones de propagación de la radiación y concebir únicamente los procesos de emisión y absorción de manera distinta? Pero tras comparar el comportamiento de la luz con el de las moléculas de gas, como había hecho en su artículo de 1905 sobre los cuantos de luz, Einstein concluía que, por desgracia, ello no era posible. Como resultado, añadía, debe considerarse que la luz se comporta a la vez como un movimiento ondulatorio y como un haz de partículas. Esas dos propiedades estructurales exhibidas simultáneamente por la radiación, declaraba al final de su charla, no deben considerarse mutuamente incompatibles. 389 Se trataba de la primera formulación bien fundada de la dualidad ondulatoria corpuscular de la luz, y tendría implicaciones tan profundas como los anteriores avances teóricos de Einstein. ¿Es posible combinar los cuantos de energía con los principios ondulatorios de la radiación? Le escribiría en tono desenfadado a un amigo físico como él. Las apariencias dicen lo contrario, pero al parecer el Todopoderoso conoce el truco. 390 La conferencia de Einstein fue seguida de una vibrante polémica, encabezada por el propio Planck. Incapaz todavía de admitir la realidad física subyacente Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 217 preparado por Patricio Barros a la constante matemática que él mismo concibiera 9 años antes, o de aceptar las revolucionarias ramificaciones imaginadas por Einstein, Planck se convertía ahora en el protector del viejo orden. Admitía que la radiación comportaba cuantos discretos, que deben concebirse como átomos de acción. Pero insistía en que dichos cuantos existían solo como parte del proceso de emisión o absorción de la radiación. La cuestión es dónde hay que buscar esos cuantos, decía. Según el señor Einstein, habría que concebir que la radiación libre en el vacío y por ende las propias ondas luminosas consisten en cuantos atómicos, lo que nos fuerza a renunciar a las ecuaciones de Maxwell. Este me parece un paso que todavía no es necesario. 391 En el plazo de 2 décadas, Einstein asumiría un papel similar como protector del viejo orden. De hecho, ya entonces estaba buscando el modo de salir de los inquietantes dilemas que planteaba la teoría cuántica. Tengo grandes esperanzas de que podré resolver el problema de la radiación, y de que lo haré sin los cuantos de luz, escribiría a un joven físico con el que trabajaba. 392 Resultaba todo demasiado desconcertante, al menos por el momento. Así que, mientras ascendía en el escalafón profesional de las universidades germanoparlantes de Europa, Einstein centró de nuevo su atención en el tema que resultaba propiamente suyo, la relatividad, y que durante un tiempo se convertiría en un refugio para huir de aquella especie de país de las maravillas que representaban los cuantos. Como el propio Einstein se lamentaría a un amigo. Cuantos más éxitos obtiene la teoría cuántica, más ridícula parece. 393 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 218 preparado por Patricio Barros Capítulo 8 El profesor errante 1909-1914 Contenido Zurich, 1909 Praga, 1911 El Congreso Solvay de 1911 Aparece Elsa Zurich, 1912 Berlín, 1914 Zurich, 1909 Cuando era un confiado muchacho de 17 años, Einstein se había matriculado en el Politécnico de Zurich y allí había conocido a Mileva Maric, la mujer con la que luego se casaría. Ahora, en octubre de 1909, a sus 30 años de edad, volvía a aquella ciudad para ocupar su puesto de profesor universitario en la cercana Universidad de Zurich.
La vuelta a casa devolvió, al menos temporalmente, algo de romanticismo a su relación. Marique estaba entusiasmada por encontrarse de nuevo en su originario nido de amor, y al final de su primer mes en la ciudad estaba embarazada de nuevo. El piso que alquilaron se hallaba en un edificio en el que, según descubrieron felizmente, vivían también Friedrich Adler y su esposa, y la amistad entre las dos parejas se hizo aún más estrecha. Tienen una casa bohemia, le escribía Adler a su padre en tono de aprobación. Cuanto más hablo con Einstein, más me doy cuenta de que mi opinión favorable de él estaba justificada. Los dos hombres discutían de física y de filosofía casi todas las noches, a menudo retirándose al ático de aquel edificio de 3 pisos para que Knowles e Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 219 preparado por Patricio Barros molestaran sus hijos o sus esposas. Adler introdujo a Einstein a la obra de Pierre Duhem, cuyo libro La teoría física, publicado originariamente en francés en 1906, se acababa de traducir al alemán. Duhem ofrecía un enfoque más holístico que Mach de la relación entre teorías y evidencias experimentales. Un enfoque que parecería influir en Einstein cuando éste propugnara su propia filosofía de la ciencia. 394 Adler respetaba en especial la mente de lo más independiente de Einstein. Según le explicaba a su padre, había una vena inconformista en él que reflejaba seguridad interior, aunque no arrogancia. Solemos estar de acuerdo en cuestiones que la mayoría de los físicos ni siquiera entenderían, se jactaba Adler. 395 Einstein trató de persuadir a Adler de que se centrara en la ciencia en lugar de dejarse seducir por la política. Ten un poco de paciencia, le dijo. Sin duda, un día serás mi sucesor en Zurich. Einstein daba ya por supuesto que acabaría trasladándose a otra universidad más prestigiosa. Pero Adler ignoró el consejo y decidió convertirse en redactor del periódico del Partido Socialdemócrata. Einstein consideraba que la lealtad a un partido implicaba renunciar a cierta independencia de pensamiento, y aquella conformidad le confundía. Para mí es un completo misterio cómo un hombre inteligente puede afiliarse a un partido, se lamentaría posteriormente, refiriéndose a Adler. 396 Einstein se reencontró también con su antiguo compañero de clase y proveedor de apuntes Marcel Grossman, que también le había ayudado a conseguir el puesto en la oficina de patentes y ahora era profesor de matemáticas en su viejo politécnico. Einstein visitaría con frecuencia a Grossman después de comer para que le ayudara con la compleja geometría y los complejos cálculos que necesitaba para ampliar la relatividad, convirtiéndola en una teoría de campo más general. Einstein incluso llegó a hacer amistad con el otro distinguido profesor de matemáticas del Politécnico, Adolf Hurwitz, cuyas clases se había saltado con Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 220 preparado por Patricio Barros frecuencia siendo estudiante, y que había rechazado su solicitud para un puesto de trabajo. Albert se hizo habitual de los recitales de música dominicales que se celebraban en casa de Hurwitz. Cuando éste le dijo un día, mientras paseaban juntos, que a su hija le habían puesto como deberes un problema de matemáticas que ella no entendía, Einstein se presentó aquella misma tarde en su casa para ayudarla a resolverlo. 397 Como Kleiner había predicho, las habilidades docentes de Einstein mejoraron. No era un orador brillante, pero, en lugar de ello, sabía sacar provecho a su carácter informal. Cuando se sentó en la silla con su desaliñado atuendo y aquellos pantalones demasiado cortos para él, nos mostramos escépticos, recordaría Hans Tanner, que asistió a la mayoría de sus clases en Zúrich. En lugar de notas preparatorias, Einstein empleaba una tira de papel tamaño tarjeta lleno de garabatos. De ese modo, los alumnos podían verle desarrollar sus ideas al tiempo que hablaba. Llegábamos a hacernos una idea de su técnica de trabajo, diría Tanner. Y sin duda apreciábamos más eso que una clase estilísticamente perfecta. En cada paso del camino, Einstein se detenía y preguntaba a los alumnos si le seguían, e incluso permitía interrupciones. Esa camaradería entre profesor y alumno era, en aquella época, un hecho muy raro, diría Adolf Fisch, otro de los estudiantes que asistieron a las clases. A veces hacía una pausa y dejaba que los alumnos se agruparan a su alrededor para mantener una conversación informal. Con gran impulsividad y naturalidad, solía coger a los estudiantes del brazo para discutir las cosas, recordaría Tanner. Durante una de sus clases, Einstein se encontró momentáneamente confuso con respecto a los pasos necesarios para completar un cálculo. Debe de haber alguna estúpida transformación matemática que en este momento no encuentro, dijo. ¿Alguno de ustedes, caballeros, sabe verla?
Como era de esperar, ninguno de ellos supo. De modo que Einstein prosiguió. Pues dejen un cuarto de página en blanco. No podemos perder tiempo. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 221 preparado por Patricio Barros 10 minutos después, Einstein se interrumpió en medio de otro razonamiento para exclamar. Ya lo tengo. Como recordaría posteriormente Tanner, maravillado. Durante el complicado desarrollo de su tema todavía había encontrado tiempo para reflexionar sobre la naturaleza de aquella transformación matemática concreta. Al final de muchas de sus clases vespertinas, Einstein solía preguntar. ¿Quién se viene al café terraza? Allí, en el marco informal de una terraza que daba al río Limat, charlaban hasta la hora del cierre. Biografía generada por Biografías en Español.